Aquí tenemos la clase complejo, fue la clase que trabajamos casi desde el inicio de esta sección, que vamos a recordar algunos detalles de lo que son los números complejos y posteriormente vamos a organizar esta clase con todo lo que ya sabemos. Posteriormente vamos a crear algunas otras funcionalidades. Recordemos que tenemos los números reales, ¿no? Que son todos aquellos números que ya sabemos, de 10, 5, por ahí está el pi, por ahí está el número e, etcétera, ¿no? Infinitos. Los números complejos, pues básicamente y en esencia son números que están compuestos de dos partes, una parte real y una parte imaginaria. Por ejemplo, podemos enumerar muchos, ¿no? Pero por ejemplo, el número 4 más 2. El número 4 pues representa la parte real y el 2i representa la parte imaginaria. Por ejemplo, otro número, menos 3 menos 4 tercios de i. Nosotros sabemos que matemáticamente el i básicamente representa la raíz cuadrada de menos 1, square root de menos 1. Por tanto, sumar, multiplicar, restar y dividir números complejos tiene funcionalidad diferente o un funcionamiento distinto, ¿no? Por ejemplo, para sumar dos números complejos, suponer 2 más 4i, ¿sí? Primer número complejo x. Y el segundo el número complejo y, vamos a decir que es 3 menos 2i, para mantenerlo simple, ¿no? Pues nosotros sabemos que la suma de x más y es bien simple. La suma simplemente consiste en sumar la parte real con la parte real, es decir, 2 más 3, 5, más la parte imaginaria con la parte imaginaria, que sería en este caso 4 más 2, 6. El número complejo resultante es 5 más 6i. La multiplicación, la resta y la división también tiene su forma específica de hacerlo, pero no es nada del otro mundo, así que eso lo podrían investigar, ¿no? Me voy a quedar hasta aquí con esto porque más adelante lo vamos a necesitar. Bueno, por lo pronto arreglemos nuestra clase complejo. En este primer programa lo teníamos todo junto. De hecho, esto estaba, para que lo recordemos un poco, esto estaba así, ¿ok? Todo estaba en un solo archivo. Y lo vamos a arreglar. Bueno, vamos a empezar por el constructor. Pues ya sería de esta forma, ¿sí? Y mostrar complejo, pues esto ya forma, porque aquí vamos a tener el archivo .hpp. Entonces recordemos que en este archivo solamente son las declaraciones, las definiciones, así que vamos a borrar todo esto y listo. Vamos a quitarle los nombres a los argumentos, vamos a ir arreglando un poquito, así que básicamente esta sería nuestra clase complejo. Esta parte de aquí, pues esta sería la parte main, así que la llevamos para allá y ahí está, ¿no? Vamos a incorporar aquí numeral include complejo.hpp, complejos.hpp. Listo. Bueno, en la parte, en el archivo complejos.cpp vamos a tener que implementar cada uno de ellos, así que vamos a ver. Vamos a comenzar por el constructor, así que diríamos complejo, veamos que, bueno, yo me equivoqué, le puse un nombre de archivo distinto a la clase es complejo en singular, ¿verdad? Y con C mayúscula, bueno, entonces vamos a trabajar ahí. Entonces el constructor es complejo y tiene dos parámetros. El primer parámetro es la parte real y el segundo parámetro es la parte imaginaria, que tendríamos por aquí, que me falta el double. Y listo, ya lo tendríamos, ¿no? El objetivo de este constructor nada más era inicializar los miembros de datos, o sea, real e imaginario, es decir, que real era igual a p real e imaginaria, perdón, la parte imaginaria sería igual a p imaginaria. Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo para todas las demás, así que voy a empezar a definir cada una de estas funciones, ¿no? Tenemos la función mostrar complejo, set parte real, get parte real, set parte imaginaria y get parte imaginaria. Lo que vamos a, antes de proceder a hacerlo, pues vamos a tomar algunas cosas en consideración, ¿no? Algunos puntos en consideración. Número uno, el complejo, pues como solamente va a copiar los datos, pues entonces aquí debería ser del tipo const, ¿cierto? Tipo de dato debe ser const. La función get parámetro también debería ser del tipo constante, tanto debe ser const. Get parte imaginaria también debería ser const. Y también tendríamos por acá, por ejemplo, set parte imaginaria, pues como nuevamente es una función set, entonces recordemos que las funciones set tienen como único objetivo establecer, ¿verdad?, los miembros de datos, así que no va a modificar el parámetro que le enviamos, así que este debe ser const también, al igual que aquí, ¿no? Este también debe ser const, que listo, lo tenemos por ahí. Observemos que aquí tenemos parámetros constantes, aquí tenemos parámetro constante, aquí tenemos función constante y aquí también tenemos función constante. Bueno, entonces a partir de aquí vamos a empezar a implementar cada una de estas funciones. Bueno, hasta aquí ya tenemos implementado cada una de nuestras funciones. Función mostrar, la función set parte real, get parte real. Entonces, por los momentos, todo bien. Parece que todo está bien. Podríamos intentar utilizarlo. Recordemos, veamos qué tenemos en la función main. En la función main tenemos
pues creamos, para probar un poquito las funciones miembros, creamos una función del tipo double R, solicitamos aquí o creamos un número complejo, por ejemplo el número complejo negativo 2,6, entonces mandamos imprimir aquí un mensaje, programa que trabaja con números complejos, mostramos ese número complejo, el negativo 2 más 6i, posteriormente ingresamos un valor para utilizar la función setGetParámetro y por último utilizamos la función getParte real y getParte imaginaria para que nos muestre el resultado, ¿no? Entonces esto era un poquito lo que teníamos, vamos a correrlo para que veamos que todo funciona perfectamente. En este caso sería complejos pp y main.cpp, vamos a ejecutar, en este caso main.x, ahí está, ¿no? Bueno, dice aquí ingresa el número del valor, bueno aquí a ver, ok, perfecto, aquí en cmostrar complejo me aparece pegado, pero quiere decir que cuando hicimos esto, bueno, acá está, hicimos un salto de línea, ¿no? Por eso nos da feo, queda así de feo, que voy a volver a compilar y voy a volver a ejecutar, y ahí está, ¿no? Programa que trabaja con números complejos, el número complejo que hemos trabajado es menos 2 más 6, pero aquí me faltó nuevamente, no sé qué me pasa, el letra I, ¿no? Vamos a compilar nuevamente, que vamos a compilar y ejecutar. Tenemos programa que trabaja con números complejos, menos 2 más 6i, ingresa el nuevo valor de la parte real, le voy a poner que es 20, y ahí está, su nuevo número complejo es 20 más 6i, ¿verdad? Listo, esto era todo lo que hacía nuestro programa, funciona exactamente igual, solamente que ahora tenemos algunas restricciones, por ejemplo, los argumentos son constantes porque no queremos modificarlos, entonces todo esto está un poco mejor protegido. Ahora vamos a crear una funcionalidad que es la necesidad de sumar dos números complejos. Entonces, aquí tenemos vamos a decirlo, muchas alternativas posibles para realizarlo con lo que sabemos, con lo único que sabemos. Primero, voy a hacerlo de la siguiente forma. Voy a crear una función del tipo void, ¿sí? Y que se llame, por ejemplo, suma, ¿ok? Entonces, aquí ya es un poco interesante porque podríamos decir, bueno, esta función suma, ¿cómo la debo implementar? Bueno, va a sumar dos números complejos, así que podría perfectamente pensarlo como del tipo vacío, ¿cierto? Y decir, bueno, el primer parámetro que va a recibir esta función va a ser del tipo complejo, ¿sí? Y el segundo parámetro también va a ser del tipo complejo, pero yo aquí debo prestar atención en algo. Yo sé que estos dos parámetros, uno de los dos objetos se va a modificar. Entonces yo podría decir, bueno, el primer objeto llevará la respuesta, ¿sí? En cambio el segundo no. Por tanto, el primer objeto es el que se va a poder modificar, el segundo no. Entonces este debería ser constante. Vean que es bien un poquito feo, no lo voy a negar, pero bueno, es una alternativa que tenemos. Entonces al momento de implementarlo, simple, voy a poner aquí operaciones final para que las vayamos llevando, para que la llevamos aquí en un orden. Aquí operaciones. Y pues yo puedo decir void empleado complejo, sumar, ¿no? Suma, perdón, y los parámetros pues será complejo, le voy a llamar comp1 y el otro es const comp complejo, le voy a llamar complejo 2, ¿sí? Entonces, una vez que lo tenemos establecido, pues va a ser muy simple porque lo que vamos a decir es que el complejo 1 en la parte real, ¿sí? Va a ser igual al complejo 1 en la parte real más el complejo 2 en la parte real, ¿sí? Porque nosotros sabemos que los complejos se forman de esta parte, ¿verdad? Perdón, la suma se hace de esa manera, real con real e imaginario con imaginario. Entonces podríamos decir complejo 1 punto imaginaria va a ser igual a complejo 1 punto imaginaria más complejo 2 punto... Todo parece funcionar bien, entonces vamos a utilizarlo aquí. Entonces para ello voy a tener que crear otro complejo, le voy a llamar complejo 2 y pues nada, le voy a mandar aquí parámetro complejo 2.2, ¿sí? Bueno, 21.2 y aquí vamos a utilizar las operaciones para que las podamos ver, ¿no? Operaciones aquí. Entonces vamos a decir, quiero que el complejo 1 mande a llamar a la función suma, como parámetro voy a enviar al propio complejo 1 y voy a enviar al siguiente complejo, perdón, que es el complejo 2. Ahora vamos a ver que para mostrar los datos, yo voy a decir complejo 1 punto mostrar complejo, ¿ok? Voy a mostrar los datos de ese número complejo para ver que nuestra función suma esté funcionando de la manera correcta. Así que voy a compilar y voy a ejecutar. Ahí está. Bueno, se me olvidó. Voy a quitar esta, bueno, para que no se mire eso, voy a quitar esta parte de esta situación de la parte real. Esto lo voy a quitar porque ya no nos interesa. Esto también lo voy a quitar. Voy a volver otra vez, compilar y vamos a ejecutar. Y bueno, ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos que nos indica que el programa que trabaja con números complejos nos dice, bueno, menos 2 más 6i es este número complejo
complejo y luego nos muestra otra vez el número complejo y resulta que es menos 2 más 6i, pero nosotros ya lo mandamos a llamar a la función suma. Entonces, ¿qué puede estar mal si todo lo que hemos hecho aquí, absolutamente todo, tiene sentido? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Por qué, si todo lo que hicimos acá tiene sentido, por qué aquí esto ya no tiene sentido? Bueno, este es un concepto de programación básica y es muy importante y donde a veces ocurren muchos problemas. Recordemos que cuando nosotros creamos una función, no importa si es una función miembro de una clase o una función global o una función de cualquier programa, lo que hacemos es que al momento de pasar como parámetros, momento de enviar parámetros a la función, lo que estamos enviando es una copia, ¿sí? Es decir, por ejemplo, este objeto C1, que tiene como parte real menos 2 y como parte imaginaria 6, al momento que lo enviamos, realmente lo que llega a esta función suma en el complejo com1 es una copia, ¿sí? Es nada más una copia, o sea, no es el mismo valor. Entonces lo que pasa es que el complejo 1 es una copia del complejo que tenemos allá en la parte imaginaria y cuando alteramos sus componentes, pues únicamente estamos alterando las componentes de la copia, no del original. Entonces si quieren podemos verlo de la siguiente manera, ¿no? Voy a poner aquí copia para que puedan ver la parte real, a ver, comp1 real y bueno, con eso basta, ¿no? Y van a ver aquí la copia una vez modificada, después de utilizar esta función una vez modificada, ¿a qué es igual, no? Antes de ser modificada va a ser igual al mismo valor que tenemos en la función main y luego de ser modificada pues va a ser igual a la suma, ¿ok? Pero dentro de la función suma, ¿ok? Vamos a ver, compilar y ejecutar. Miren acá, perdón, no se mira muy bien, ¿ok? Copia modificada, ¿ok? Y vamos a ver, vamos a dar compilar y vamos a dar ejecutar. Y ahí está, miren, el complejo fue el primer complejo. Entonces cuando mandamos a llamar a la función suma, miren que la copia de la parte real sí es negativo 2, concuerda con nuestro complejo original. Ya la copia modificada es 19, perdón, también concuerda. ¿Por qué? Porque estamos sumando menos 2 más 21, que es 19 positivo. Pero resulta que el valor que al final nos imprime en el main es negativo 2. ¿Por qué nuevamente? Y es a la razón que me remito, ¿no? Es que nunca, en ningún momento, hemos modificado este valor. En ningún momento. Lo que hemos modificado es la copia de ese valor. Entonces, ¿cómo hacemos con esta parte? ¿Cómo hacemos para que esto nos funcione? Pues muy simple. Lo que vamos a hacer es utilizar aquel concepto que se llama apuntador, ¿sí? Porque ese concepto de apuntador ya no trabaja con la copia, sino que trabaja con la dirección de memoria del objeto, ¿verdad? O de la variable en cuestión. Por ejemplo, ahora yo puedo decir, bueno, como yo quiero modificar yo realmente necesito sea un apuntador, ¿sí? Para poder trabajar con la dirección de memoria. Ok, si este es un apuntador, entonces aquí yo tengo que indicarle que este es un apuntador, perfecto. Y bueno, como ya sabemos que es un apuntador, entonces yo ya sé que esto ya no lo puedo llamar con el operador punto, ¿no? Sino con el operador flecha, ¿vale? Entonces aquí sería operador flecha y aquí sí sería operador flecha. También sería operador flecha y aquí también sería operador flecha. Entonces, ahora que nosotros compilemos y ejecutemos, vamos a ver que en este objeto que le vamos a pasar por parámetro va a funcionar perfectamente. Pero veamos acá, notemos nuevamente que aquí hay un error. ¿Por qué ocurre este error? Bueno, fundamentalmente ocurre porque lo que nosotros le estamos pasando aquí es un objeto, ¿verdad? O sea, es un objeto como tal, pero nuestra función suma lo que necesita o lo que requiere es un apuntador, o sea, es una dirección de memoria. Entonces lo que yo voy a hacer es enviarle aquí la dirección de memoria a este objeto con este operador. Entonces ya funciona perfectamente, ¿sí? Ahí está todo. Y vamos a compilar y vamos a ejecutar. Miren, ahora ya aparece modificado, ¿verdad? Para que se mire un poquito más claro, voy a eliminar esta línea y la voy a eliminar esta. Vamos a ver, compilar y ejecutar. Miren, ahí está. La suma, el complejo original era negativo 2 más 6i y la modificación resultó ser 19 más 18, perdón, más 8i, ¿no? Pues claro, porque en negativo 2 más 21, 19 en la parte real y en la parte imaginaria 6 más 2, 8i. Y ahí lo tenemos. Ahora sí, este valor que le estamos enviando por parámetro, este valor sí está siendo modificado. ¿Qué? Porque no le estoy enviando una copia, sino que le estoy enviando una dirección de memoria. En ese sentido, podríamos pensar lo siguiente. Aquí estamos enviando una dirección de memoria y aquí estamos enviando objeto. ¿Será adecuado enviar un objeto aquí? Bueno, la respuesta es que no. Lo mejor es siempre utilizar o enviar una dirección de memoria, porque es más rápido. Porque computacionalmente hablando, copiar un objeto cuesta tiempo y recursos. Entonces, si el objeto es muy complicado, muy denso, tiene muchas características, pues eso nos va a llevar mucho tiempo, ¿no? Imaginémonos que estemos utilizando bastantes estas funciones, programa completo, entonces esto va a perjudicar al performance del programa. Entonces, lo más adecuado aquí es que este también sea enviado por parámetro, perdón, por referencia, ¿no? Entonces, si este va a ser enviado por referencia, entonces yo tengo que indicarle aquí que este va a ser un apuntador, ¿verdad? Y bueno, aquí tengo que enviarle entonces que lo que va a recibir este va a ser un apuntador. Como este va a ser un apuntador, pues esto ya cambia la forma de mandar a
llamar los miembros de datos cambia, sería de esta forma, ¿no? Entonces, ver que aquí ya estaría, bueno, aquí hay un problema. Perdón, aquí le puse, ver, a ver, aquí le puse const, bueno, puse complejo, está mal escrito, aquí es complejo, ¿no? Complejo apuntador, ¿ok? Lo he puesto al revés. Entonces, por acá, bueno, ya está. Entonces, hoy sí, compilo y ejecuto. Sigue funcionando igual, pero aquí ya tenemos un nivel de optimización más adecuado, más alto, ¿no? Pensemos nuevamente que los objetos son cosas más complicadas que simplemente un objeto. Entonces, esta sería la manera más adecuada. Ahora, si notamos, esta es nuestra función suma y no hay ningún problema. Funciona, hace nuestro propósito y únicamente utilizando lo que sabemos, ¿cierto? La primera forma. Le voy a poner aquí primer forma, ¿cierto? Pero bueno, no es tan claro esto, ¿no? Es un poco extraño, de hecho, que nosotros enviemos como parámetro al objeto que manda a llamar a la función miembro, por ejemplo. ¿Cuál es el objeto que manda a llamar a esta función miembro? C1, ¿cierto? Y lo estamos enviando como parámetro, entonces es un poco anti-intuitivo, es extraño, realmente es extraño. Entonces, ¿cómo podemos solucionar ese problema? ¿Cómo podemos arreglar ese problema? Bueno, de la siguiente manera. Primera forma, segunda forma, le voy a poner acá. Segunda forma que puede llegar a ser un poquito más natural, de la siguiente manera. Bueno, siempre decir que la función va a ser void suma y lo que va a enviar es el complejo nada más const que va a ser el que se va a sumar. Entonces, ¿qué es lo que estoy pensando en esta función? Bueno, quien va a mandar a llamar a la función miembro es quien va a resultar modificado, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Veamos. Voy a implementar la función void complejo. Recordemos que en este caso solamente tenemos un parámetro const complejo y le voy a llamar complejo nada más, ¿ok? Entonces, aquí ya viene algo interesante. Voy a decir, bueno, la parte real va a ser igual a real más complejo real. E imaginaria va a ser igual a imaginaria más complejo imaginaria. Ahí está. Tenemos, no hay ningún error, todo aparentemente funciona. Bueno, recordemos algo, ¿no? Tal vez aquí esto nos puede parecer extraño que tengamos dos funciones suma, pero recordemos que nosotros podemos tener más de dos funciones con el mismo nombre, ¿sí? Y cuando tenemos funciones con el mismo nombre y diferentes tipos o cantidad de argumentos, a esto se le conoce como sobrecarga de funciones. Entonces aquí lo que estamos haciendo es sobrecargando la función suma. Tiene el mismo nombre, eso es cierto, tiene el mismo nombre, pero como tiene diferentes parámetros, diferentes cantidades, entonces la estamos sobrecargando. ¿Y el programa cuál va a ejecutar? Bueno, la que nosotros le indiquemos según el tipo de parámetro que enviemos. Ejemplo, en este primer caso, la función main aquí va a llamar a la función que tiene como parámetro dos apuntadores del tipo complejo. Ahora, si yo digo aquí C1. Suma y solo le envío un parámetro, por ejemplo, le envío el C2, ¿cierto? Pues va a mandar a llamar a la segunda función. Así de sencillo. Va a mandar a llamar a la segunda función. Solamente que aquí es de memoria. Bueno, voy a mandar a decir C1.mostrar complejo. Vamos a compilar, vamos a ejecutar. Y ahí está, ¿no? Vean que voy a poner aquí cout complejo modificado con la primera forma. Voy a poner acá complejo modificado con la segunda forma. Y voy a poner acá la tercera forma, ¿no? Ya lo vamos a ver esa tercera forma. Entonces voy a compilar otra vez para que se pueda ver mejor y apreciarlo, ¿no? Ahí está. El complejo modificado con la primera forma es 19 más 18i. Recordemos que ahora C1 vale 19 más 8i, ¿ok? Entonces 19 más 21 es 40. Y 8, ¿verdad? 8 más 2 es 10. Eso es lo que se está haciendo aquí, ¿no? Es esta suma. Por eso nos muestra el último resultado como 40 más 10i, el nuevo complejo, ¿no? Porque ahora ya no se hace con respecto a este, sino con respecto a este de acá. Entonces pueden observar que aquí ya tenemos otra manera de escribir la función suma, conociendo o utilizando únicamente lo que sabemos hasta el momento. Pero aún así, existe una tercera forma, inclusive hay una cuarta. Pero la tercera forma es mucho más intuitiva y es mucho mejor, porque vamos a ver, ¿cuál es el problema de esta forma 1 y de esta forma 2? El principal problema que tenemos es que perdemos la información del complejo 1, ¿sí? Perdemos realmente lo que vale el complejo 1. Entonces, si más adelante nosotros quisiéramos o necesitaríamos los datos del complejo 1, ya no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque se han modificado, se han perdido. Entonces, de esa manera existe la posibilidad de pensar en lo siguiente. Bueno, ¿qué es lo más adecuado, de hecho? Bueno, yo no necesito que la función suma sea void. ¿Por qué? Porque yo quiero que al final me retorne un tipo de dato. ¿Qué tipo de dato me va a retornar? Bueno, del tipo de dato complejo. Entonces yo puedo decirle aquí, bueno, quiero que esta función me retorne un
un complejo, quiero que se llame suma y quiero que tenga como parámetro los dos complejos que se van a sumar. Es decir, complejo 1, pero ya este complejo 1 yo ya no lo voy a modificar, que debe ser constante. Y el apuntador tampoco lo quiero cambiar, así que tiene que ser constante también, ¿sí? Y lo mismo acá, constante, complejo, apuntador constante, ¿sí? De hecho, para ser un poco más exactos, aquí también tendría que haber sido constante, ¿sí? Y aquí también debería haber sido constante, pero un poco exacto, que no necesitamos que el apuntador se mueva. Así que voy a modificar aquí un poco, constante, y aquí un poco también, que sería constante. Me hace falta el punto y coma, y listo, ¿ok? Entonces, esta ya tiene un poquito más de sentido aún. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir, pues sí, esta función va a ser del tipo complejo, viene de la clase complejo, se llama suma y tiene como parámetro complejo, un apuntador complejo, un apuntador constante, del tipo complejo a datos constantes. Lo mismo acá, ¿no? Bueno, se me olvidó ponerle el nombre, ¿no? Le voy a llamar complejo 1 y a este le voy a llamar complejo 2, ¿vale? Y aquí lo tenemos. Entonces, pues esto va a ser muy simple porque lo único que vamos a requerir es básicamente crear un nuevo complejo. Es decir, yo voy a decir, bueno, quiero que este complejo, un objeto, lo voy a llamar suma, por decir algo, va a ser igual a básicamente a la parte real del complejo 1 más la parte real 2 y en la parte imaginaria va a ser complejo 1 imaginaria más complejo 2 imaginaria. ¿Sí? Si nos detenemos un poco, pues nos vamos a dar cuenta que aquí lo estamos sumando la parte real y se le enviamos como parámetro a este objeto. Y aquí estamos sumando la parte imaginaria y se le estamos enviando como parámetro a este objeto. Entonces al final estamos construyendo un objeto del tipo complejo llamado suma y como yo sé que uso una función que tiene un tipo de dato, pues ese es el valor que voy a regresar. Voy a decir return y voy a regresar la suma nada más, ¿ok? Ya lo tengo. Entonces una función main, ¿cómo lo utilizaría? Bueno, voy a tener aquí un complejo que se llame resultado. ¿Sí? Y nada, le voy a poner un valor random, en este caso el valor 00. Entonces, si yo quiero ahora, recordemos que estas dos me van a modificar el complejo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver acá. Yo ahora voy a decir, bueno, el resultado se va a guardar o va a ser igual a C1. Aquí no importa quién lo llame. Por ejemplo, yo puedo decir inclusive resultado punto suma y enviar como parámetro los dos complejos, ¿no? C1, dirección de memoria de C1 y la dirección de memoria de C. ¿Sí? Entonces, aquí ya me empieza a dar un conflicto, ¿verdad? Que es el operador igual. Este conflicto me lo da porque, ¿qué resulta? Aquí yo tengo dos funciones que tienen la misma cantidad de parámetros, el mismo nombre, pero él no sabe diferenciar, cuál es cuál, porque yo le estoy enviando la misma cantidad de parámetros y de hecho los dos parámetros son del tipo complejo, entonces él no sabe diferenciar. Compilador, así que lo que voy a hacer es eliminar esta, porque sabemos que es mala, ¿cierto? Voy a quitarla de acá, voy a quitarla de aquí y voy a quitarla desde luego de acá porque esta ya no me serviría, esta primera forma, y nos quedamos así, ¿sí? Entonces ahora sí, ya no hay ningún conflicto, ya no hay ningún problema. Ahora él ya entiende que esta función suma se refiere precisamente a esta parte, a esta suma de acá. Entonces vamos a ver, con esta de aquí se supone entonces que el valor de C1 no se va a modificar, ¿cierto? Así que le voy a mostrar complejo de C1 y posteriormente voy a mostrar el resultado.mostrar complejo, ¿no? ¿Sí? Así que vamos a compilar y vamos a ver qué tal. Ahí está, ¿no? El complejo original era este, una vez modificado a través de esta forma 2, modificado con la forma 2 nos da 19 más 18i, ¿cierto? En la tercera forma nosotros observamos que el complejo C1 se mantiene, sigue siendo 19 más 18i, pero el resultado ahora sí es 40 más 10i. ¿Por qué? Porque el resultado surge de sumar el complejo 1 que vale 19 más 18i más el complejo 2 que vale 21 más 2i, que eso al final es 40 más 10. Entonces observen que esto ahora, esta función ahora pues ya tiene un poquito más de sentido, ¿no? Porque ya me retorna todo un objeto del tipo complejo. Bueno, dos cositas más rapidito para que no nos vayamos en esta parte. En primer lugar, observemos que al momento de implementar la segunda forma es un poco complicado el hecho de que esta variable real, muy confusa, al no determinar de qué objeto proviene, ¿cierto? No sabemos qué objeto hace referencia a esta variable. Entonces una manera para evitar eso es utilizar el operador this. El operador this nos hace referencia a que es el objeto quien está, o sea, esta parte real pertenece al objeto que está llamando a la función. Ya no es al que está en el parámetro, sino al objeto que está llamando a la función. Entonces, este operador this nos identifica esa parte, ¿ok? Ya nos dice, ok, es la parte real y la parte imaginaria del objeto que llame a la función, ¿ok? Ahora, puede ser que nos suene un poco extraño esta parte de aquí. Desde ahora en adelante yo voy a estar utilizando, por ejemplo, este operador this, por ejemplo, acá. Podríamos haber dicho this, ¿sí? Haciendo referencia que es esa parte real pertenece al objeto que llama o que está siendo creado, ¿no? Consecuencia llama al constructor complejo. Por ejemplo, acá, mostrar complejo, pues entonces yo puedo decir ¿a quién pertenece ese real? Bueno,
pertenece al objeto que esté llamando a esta función. Entonces, funciona de las dos maneras, ¿no? Cuando nosotros no lo escribimos, por ejemplo, cuando nosotros lo dejamos así real, solamente el miembro de datos, esto es de forma explícita, perdón, de forma implícita, se usa el operador, ¿ok? Y cuando nosotros lo escribimos, por ejemplo, aquí es de forma explícita, usamos el operador, pero de las dos maneras funciona, ¿ok? Así que bueno, aquí también podríamos decir this. Bueno, y eso podemos arreglarlo en todos los demás, ¿no? Pero esto únicamente da claridad al programa, nada más. Da claridad al código, ser el operador this. Y es una buena práctica también. Entonces, por eso al inicio no se los expliqué, porque a veces tiende a confundir, pero bueno, creo que ahora ya no va a haber ninguna pérdida, porque ya entendemos que el this hace referencia al objeto de manera implícita, al objeto que llama la función miembro, ¿no? Y listo. Entonces, perfecto, aquí ya tendríamos todo, funciona a la perfección. Vamos a ver, vamos a compilar y se van a dar cuenta que agregar ese this sigue funcionando tal cual. Veamos la otra cosa, ¿no? Tiene que ver con la cuarta forma de utilizar pero esta cuarta forma la vamos a ver en el próximo video, porque hasta aquí, aunque parezca mentira, hay muchos conceptos. Bueno, que paren el video, lo analicen, pregunten si tienen duda y traten de modificar y hacer estos arreglos para todas las demás operaciones, para la multiplicación, para la resta, para la división, para calcular el módulo, etcétera, ¿no? Pueden intentar hacer eso. Y en el siguiente video pues vamos a ver una serie de conceptos más importantes, súper importantes, porque nos van a permitir trabajar de una manera más natural. Es decir, es cierto, aquí estamos creando una función suma, ¿no? Pero la pregunta es, ¿existirá alguna otra forma para poder utilizar siempre la operación suma, pero de una manera más natural para sumar números complejos? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver el próximo video.